Borja, líder en peruanidad. Continuamos con el programa La Hora de Integración. Como le decíamos esta tarde, con un grupo de jóvenes talentos de Minier Swing que nos interpretan esa mezcla del jazz y el jazz gitano. Gerardo, ¿cuáles son las cualidades realmente del jazz? Lo que podríamos hablar son de tres cualidades básicas, que es el swing, la improvisación y el fraseo individual. Y acá, estando con nuestros amigos, ¿quién nos podría decir en qué consiste el swing? Bueno, soy malo con los nombres. Pero consiste, bueno, o decían que el swing era lo que te hacía mover el pie a la hora de escuchar la música. Esta música es música de baile. Y el swing es lo que hace mover tu cuerpo. Ahora, técnicamente el swing es el estirar el ritmo de la música. Estirar el ritmo de cada nota y variar este ritmo a gusto y a placer, o salirse del ritmo y regresar otra vez. Y este dominio técnico es el que se denomina como swing. Cuando hablamos en el jazz de estas tres cualidades importantes, que es el swing, ¿por qué se dice a la otra parte improvisación? Porque, o sea, básicamente el jazz, la parte de la improvisación del jazz consiste en experimentar o crear una melodía en el instante después de tocar el tema principal. Hace muchos años se hablaba o se relacionaba generalmente a los grupos de jazz, no necesariamente con instrumentos de cuerda, sino de viento también, ¿correcto? Y ahí tenemos pues a Louis Armstrong, el gran trompetista. ¿Por qué en esta mezcla del jazz gitano, por ejemplo, no intervienen los instrumentos de viento? Ya. Bueno, esta es una explicación interesante. Lo que pasa es que, bueno, antiguamente, cuando se tocaba jazz tradicional en Estados Unidos, habían grandes bandas, pero también habían bandas pequeñas, y se les llamaba hot bands. Y bueno, y estas bandas que tocaban música hot, era la música de baile, eran conformadas por grupos de vientos, y también entraban violines a veces. Por ejemplo, está el caso de Joe Venuti, que fue el primer violinista de jazz. Lo que sucede es que estas pequeñas formaciones de música, o digamos, grupos pequeños de jazz, que llegan hasta Francia, o el conocimiento de este tipo de grupos llega hasta Francia, y es cuando Django Reinhardt, que es el fundador del jazz manouche, crea su propio grupo de este tipo de música, pero con los instrumentos que tenían. Y estos gitanos siempre cargaban sus guitarras en sus camionetas, en sus transportes. Entonces empezaron a tocar este tipo de música con guitarra y con violín, junto a Stéphane Grappelli, que es otro francés que tocaba violín. Bueno, y es así como empieza a cambiar este estilo de música, o empiezan a variar los instrumentos con los que tenían allá. Ahora, otra característica del jazz manouche, que sucede en realidad por un accidente. Django Reinhardt sufre un accidente. Su casa se incendia y pierde la facultad de mover 2 dedos de su mano izquierda. Entonces se ve obligado a tocar los mismos acordes, pero con los dedos que le quedan, creándose otro color, otra manera de tocar la música. Y es importante entonces que estos tres elementos siempre estén presentes en el jazz: el swing, la improvisación y las individualidades. Claro. Es decir, cuando se va interpretando un tema de jazz, ¿siempre va a haber solistas en algún momento? Claro, en realidad, en nuestro caso nos turnamos, ¿no? Por ejemplo, en ese momento Ezequiel está soleando. Y nos vamos turnando, cada uno va turnándose para improvisar. A ver, música arriba, eso es.
Dígame, ¿y el jazz es una fusión musical realmente? En este caso el jazz tiene mucho que ver con el blues. O sea, si el blues no hubiera aparecido, eso decía Louis Armstrong. Louis Armstrong, que fue una de las primeras personas que escribió un tema de música, o sea, un tema estándar de jazz como lo conocemos ahora, que melodías, solos, ¿no? Antes de él habían trompetistas, habían saxofonistas como Sidney Bechet también, que Sidney Bechet era el referente del swing en esa época, que el swing en esa época era medio frenético en 1917, 1920, hasta 1920. No había solos, no había un solista determinado para que pueda, no sé, un guitarrista o algo. Todos hacían solos. Toda la batería estaba haciendo estaba tocando la batería y estaba el clarinete haciendo líneas de solos, de solista, estaba el saxo haciendo la línea de solista, estaba la trompeta haciendo línea de solista, estaban todos y era bien frenético, era por eso ahí es que nace el foxtrot, que es el baile, el tipo de baile que se hace con el swing, que en verdad es bien movido y es fuerte, y para esa época, pues imagínense, para los locos años 20 era como increíble ese tipo de música. Y Louis Armstrong cambió un poco eso, ¿no? Louis Armstrong cambió eso al escribir el tema con un solo de trompeta. Ya él hacía melodías y luego hacía un solo de trompeta que a veces dice la gente que lo escribía, pero nunca lo escribió, nunca escribía los solos, los improvisaba. Entonces ahí nace la improvisación, o sea, la improvisación como la conocemos ahora, ¿no? Más educada, ¿no? Louis Armstrong era un hombre educadísimo, a pesar que había vivido, pues, vendiéndole carbón a los burdeles en New Orleans. Entonces musicalmente Louis Armstrong fue como que la piedra, o sea, la piedra angular donde el jazz se hizo más fuerte, ¿no? Louis Armstrong, Duke Ellington, antes de Louis Armstrong, Sidney Bechet. Había un trompetista que fue al que se le ocurrió, tocaba una melodía, no sé, una melodía militar de una banda, pero en vez de hacer la melodía así como se toca en una banda militar, se le ocurrió hacer la cochea swing. Entonces él se le ocurrió ahí hacer la misma melodía pero de otra forma, ¿no? Y es ahí donde nace el swing. Y si bien es cierto, los afroamericanos en Estados Unidos, en esa época este trompetista era la persona que debía grabar el primer disco de jazz, y no fue un blanco que se llamaba Nick La Rocca, que a pesar de ser un blanco era racista el tipo este. A otra persona le ofrecieron grabar el disco de jazz y no quiso, porque este trompetista tenía miedo de que los demás músicos lo copiaran. Entonces dijo, no, yo no quiero que me copien, entonces no voy a grabar nada, y no grabó. Y grabó este clarinetista con su banda, ¿no? Que era la Dixieland Jazz Band de Nick La Rocca, que tocaban, si bien es cierto, muy bien, pero tampoco no eran afroamericanos tocando el estilo de música que ellos mismos habían creado, ¿no? Claro, también recordemos que el jazz le debemos bastante a los descendientes afros, ya que, bueno, por historicidad, ellos tienen el ritmo en la sangre y, bueno, en ese tiempo ya los que eran libertos o los descendientes ya de quinta, sexta o séptima generación se juntaban a hacer música, pero como no les dejaban hacer música, ya comenzaban a tocar lo que ellos podían y con lo que podían. Por eso es que surgen las improvisaciones ahí en el jazz. ¿Y cómo es, no? Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos más o menos se cuenta que alrededor del año 1924 un periodista del New York Times se refería al jazz como el retorno de la música de salvajes, mientras que en el año 1987 el Congreso de los Estados Unidos de América declara al jazz como un destacado modelo de expresión y como una excepción del tesoro nacional.